Ora con el Corazón Radio presenta su programa Oremos por nuestras familias. Gracias por mi familia. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Un cariñoso saludo a todos ustedes. Mi nombre es Estela y me acompaña mi esposo Samir. Buenas tardes, buenos días. Buenas todas, donde sea, en Asia, en Europa. Bienvenidos. Estamos en recogimiento para el recibimiento del Niño Jesús. Le damos gracias a Dios por estar con ustedes en el programa Oremos en Familia con los Hijos. Desde www.oraconelcorazonradio.com. Nuestra misión es ayudar a las familias a transmitir las virtudes y valores cristianas, principalmente a usted, papá, a usted, mamá, para que se lo diga a sus hijos. Comencemos a orar en familia con los hijos para el bienestar del mundo entero. Y en esta época de renuevo y felicidad, Dios, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nazca en cada uno de nosotros. A continuación, les compartimos una oración. Señor Jesús, tú nos enseñaste que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, estás allí presente. Te pedimos que no nos falte esta gracia en nuestra vida familiar. Hoy, en ese tiempo de Navidad, que nos reunimos como familia y tú estás como un miembro más en medio de nosotros, enséñanos a expresar nuestros sentimientos, opiniones, formas de ver la realidad para enriquecernos mutuamente, enseñarnos a escucharnos con gran respeto los unos a los otros, con actitud de amor, aceptación, en la búsqueda de la verdad. Enséñanos a compartir tu palabra, a descubrir en ella la misión que nos encomiendas para poder dar y darnos a quienes están necesitando un bien material o espiritual. Enséñanos a que esta reunión de Navidad sea provechosa y fructífera para nuestra familia y la de aquellos que tienen la oportunidad de compartir con nosotros para que puedan descubrir tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Niño Divino, por la familia que nos regalaste. Amén. Amén. En estos días de alegría, que nazca en nuestros corazones la semilla de la fe, de la esperanza y de la caridad, que es el mismo amor. Es importante recordar que los padres somos los responsables de sembrar en nuestros hijos la fe, la esperanza y el amor. Somos los primeros maestros en la vida de nuestros hijos. Le agradecemos a Anita y a Gerardo que siempre están presentes en este programa que nos dan la oportunidad de llevarles a ustedes. Les deseamos una feliz Navidad a ellos. Les pedimos que oren con el corazón. Esto es una emisora radial que nace fruto de la oración, es 100% evangelizadora y te acompaña 24 horas del día y noche. Escúchanos en tu smartphone, en tu computadora. Comuníquense con nosotros en Facebook, en oraconelcorazonradio.com. Vamos a hacer un programa muy especial. Vamos a preparar nuestro corazón para ese nacimiento de Jesús. Vamos a hacer un completo examen para que nos podamos confesar bien en este tiempo de Adviento. Nosotros los padres tenemos que hacer eso, porque somos el reflejo del Señor en nuestras familias. Comencemos de cómo confesarse bien para recibir ese Espíritu Santo. Juan 20:23 dice: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. La preparación para la confesión. ¿Qué se necesita para confesarse bien? Primero que todo,
necesitamos hacernos un examen de conciencia que consiste en, muy fácil, en recordar todos los pecados que hemos cometido desde la última vez que nos confesamos. Por eso es importante confesarse por lo menos cada semana. La segunda parte sería el arrepentimiento. ¿Estás tú verdaderamente arrepentido? Que consiste en sentir un sincero dolor de haber ofendido a Dios. Detestar el pecado para alcanzar ese arrepentimiento que hay que pedírselo a Dios. ¿Cuál es el propósito de la vivienda? Que consiste en dedicarse firmemente a no volver a pecar, en estar dispuestos a evitar el pecado, cueste lo que cueste. Y por último, debemos estar dispuestos a la confesión, que consiste en decirle al sacerdote todos los pecados que hemos descubierto en el examen de conciencia. Esta confesión de pecados debe ser sincera, completa, humilde, prudente y breve. Sincera quiere decir, es decir, sin querer engañar al sacerdote, pues a Dios es imposible engañarlo. Completa, es decir, sin callarse ningún pecado. Humilde quiere decir sin altanería ni arrogancia. Prudente quiere decir que debemos usar palabras adecuadas y correctas y sin nombrar personas ni descubrir pecados ajenos. Breve, es decir, sin explicaciones e innecesarias y sin mezclar otros asuntos. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a una satisfacción que consiste en cumplir la penitencia que nos impone el sacerdote, con la intención de reparar los pecados cometidos. Hermanos, es obligatorio cumplir la penitencia, porque es parte del mismo sacramento de reconciliación. Es parte del mismo sacramento de la confesión. Guía para un examen de conciencia. El guía para el examen de conciencia puede ser, para facilitar ese examen, se presenta a continuación una guía que que la leamos despacio y la meditemos. Esa guía es para personas ya adultas. Y nos preguntamos, ¿cuánto tiempo hace que me confesé la última vez? Pregúntate, hermano. Tú que nos estás escuchando. ¿Cumplí completamente la penitencia que me impuso el sacerdote? ¿Qué se me olvidó o qué pecado grave callé en confesiones anteriores? Recordemos, cuando estamos haciendo estas preguntas, este examen de conciencia, es siempre con el deber de amar al Señor, tu Dios, primero que todo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas, lo dice Éxodo 22:2 al 5, dice: yo el Señor soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No harás esculturas ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba ni de los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto.
Preguntémonos, ¿crees en Dios? ¿Das testimonio de Dios? ¿Tienes a Dios en una fe y en una confianza firme y completa? ¿Dudo o rechazo como verdadero lo que Dios ha revelado en las Escrituras, en la Sagrada Biblia? Todo esto son preguntas para que tengamos una buena confesión y estemos unidos al Señor. Otra pregunta sería, ¿me he desesperado, llegando a dudar de la bondad de Dios, de su justicia, de sus promesas y de su misericordia? ¿He presumido de que Dios me salvará de todas maneras? ¿Aún son conversión y sin mérito? ¿He sido diferente, despreciando la acción y la fuerza de Dios en mi diario vivir? Preguntémonos, ¿he respondido al amor de Dios con tibieza? ¿He cultivado un enfermizo orgullo propio que me ha llevado a odiar a Dios? ¿Le he dedicado suficiente tiempo a Dios en la oración personal y comunitaria? ¿He hecho las cosas que requieren sacrificio con un verdadero amor y ofreciéndolas al Señor? ¿He cumplido en todo o en parte alguna promesa hecha a Dios y a su iglesia? ¿Hemos sido supersticiosos? O sea, que le he atribuido una importancia de algún modo mágico a ciertas prácticas ilegítimas o necesarias. He creído yo o usted, o he consultado o he usado supersticiones, hechicerías, brujerías, magia, incluso magia blanca, adivinos, mediums, agüeros, horóscopos, cartas de naipes, cosas parecidas, al igual que los riegos. Y todas esas cosas las hemos usado como tipo de objeto para el poder. He honrado o reverenciado, adorado a una criatura en lugar de Dios, como por ejemplo el dinero, el poder, el placer, las cosas materiales, los automóviles. He colocado al Señor por encima de todo esto. He puesto fe o practicado o he dejado llevar por grupos, sectas o movimientos no cristianos, o que mezclan la verdad de Jesucristo con la ideología, que contienen verdades pero algunas mentiras muy disfrazadas por el demonio. Por ejemplo, el poder mental, la reencarnación, la falsa metafísica, el ocultismo, el espiritismo, la astrología, el tarot y muchas cosas más. Hemos usado eso como prácticas. Hermanos, hay muchas formas de irse por otro lado del Señor, que no es la del Señor. Los movimientos y sectas cristianas, los mismos mormones, los testigos de Jehová, que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. He tentado a Dios, o sea, lo he puesto a prueba, dudando de su palabra, o de su obra, o de su bondad, o de su omnipotencia, o de su amor o poder. Hemos cometido sacrilegio, o sea que he profanado o tratado indignamente los sacramentos y las acciones litúrgicas. He tratado sacrilégicamente la Eucaristía,
¿He comprado o vendido artículos religiosos bendecidos? ¿He sido ateo en algunas circunstancias? ¿O materialista práctico? ¿Agnóstico? ¿He rechazado o negado la existencia de Dios? ¿He honrado muy poco, casi nada, olvidándome de ofrecer todo al poderoso, mi trabajo amoroso, y darle gracias en oración, al levantarme, al acostarme y al recibir alimentos? ¿Me he acercado indignamente a recibir algún sacramento? Hermanos, reflexionemos todas estas preguntas. Reflexionemos para el alma, para el espíritu, para que esta Navidad estemos llenos de limpieza en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en nuestros pensamientos. Hermanos, los dejamos con este tema musical para que reflexionemos, meditemos y guardemos al Señor en esta Navidad. Aquí de regreso en el programa, hermanos, estamos preparando nuestro corazón para el nacimiento de Jesús, haciendo un completo examen para confesarnos bien en este día de Adviento, en este tiempo de Adviento, en ese día que estamos recibiendo al Señor, que va a nacer, que supuestamente tiene que nacer con nosotros todos los días, no solamente ese día, sino llevarlo en el corazón todos los días de nuestra vida. Seguimos con un completo examen para confesarse bien. Papás y mamás, no jurar su santo nombre en vano. En la Biblia nos dice, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. En Mateo 5 del 33 al 34, se dijo a los antepasados, no perjurar, pues yo digo que no juréis en modo alguno. Vamos a preguntarnos, ¿he empleado el nombre de Dios en cosas diferentes a alabarlo, bendecirlo o glorificarlo? ¿He abusado del nombre de Dios? Es decir, ¿he usado inconvenientemente el nombre de Dios, o de Jesucristo, o de la Santísima Virgen María, o de algún santo? ¿He hecho promesas a otras personas en nombre de Dios, comprometiendo el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina? ¿He sido infiel a esas promesas? ¿He blasfemado? O sea, que he proferido contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche o desafío. ¿He injuriado a Dios faltándole al respeto en las expresiones? ¿He jurado en falso sin necesidad, sin prudencia o por cosas de poca importancia? ¿He perjurado, o sea, que he hecho una promesa que no tengo intención de cumplir? ¿He jurado hacer algún mal? ¿He tratado de reparar el daño que haya podido seguirse? ¿Cuál es la importancia de santificar las fiestas? Recuerda el día sábado, hoy domingo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos,
pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instruido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos 2, del 27 al 28. Vamos a hacer preguntas. ¿He trabajado o hecho trabajar sin necesidad urgente en día de precepto? ¿He utilizado mi tiempo de día del precepto en actividades indecorosas u otras diferentes al compartir familiar y crecimiento espiritual? Estudio de las Sagradas Escrituras, reflexión, meditación, cultura, etc., que favorecen el crecimiento de la vida interior, familiar y cristiana. ¿He faltado deliberadamente a la celebración eucarística, sea la Santa Misa, de algún domingo o día festivo? ¿Me he distraído voluntariamente durante la Eucaristía o he asistido físicamente, pero con el corazón y la mente en otro lugar? ¿He observado la abstinencia los viernes de Cuaresma? ¿He ayunado el miércoles de ceniza y el Viernes Santo? ¿Me he confesado al menos una vez al año? ¿He hecho penitencia y ayuno por mis pecados? ¿He guardado la disposición del ayuno 1 hora antes del momento de comulgar? ¿Me he confesado lo antes posible después de cometer algún pecado mortal? ¿He ayudado a la Iglesia en sus necesidades en la medida que puedo? Hasta aquí los mandamientos son referentes a nuestro amor a Dios. El único. Amar a Dios sobre todas las cosas. En adelante, los mandamientos nos piden amar a los demás y a nosotros mismos. Como sabemos, hermanos, estas son reflexiones para el alma, para así nosotros poder tener una preparación en nuestros corazones al Señor Jesús, a ese nacimiento, y darnos un completo examen para confesarnos bien. De ahora en adelante, los mandamientos nos piden amar a los demás y a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honrar a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. Éxodos 20, capítulo 12. Hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y que prolongues la vida sobre la tierra. Efesios y Deuteronomio. Preguntémonos ahora, hagámonos un examen como hijos para la confesión. ¿He irrespetado a mis padres? ¿He tenido sinceras actitudes de gratitud y amor por ellos? ¿He desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes? ¿He tenido un desordenado afán de independencia que me lleva a recibir mal las indicaciones de mis padres simplemente porque me lo mandan? Me doy cuenta que esta reacción está causada por la soberbia. ¿Los he amenazado o maltratado de palabra o de obras? ¿O les he deseado algún mal grave o leve? ¿He dejado de ayudarle a mis padres en sus necesidades espirituales o materiales, pudiéndolo hacer esforzándome? ¿Me enfado y peleo con mis hermanos y compañeros? ¿He dejado de hablarme con ellos y no pongo los medios necesarios para la reconciliación? ¿He dado mal ejemplo a mis hermanos o compañeros? ¿Y he sido egoísta o envidioso, queriendo siempre sobresalir, teniendo razón, etcétera?
Me dejo llevar por el mal genio y me enfado con frecuencia sin motivo justificado. Me he sentido responsable ante mis padres del esfuerzo que hacen para que yo me forme estudiando con intensidad y cumpliendo con todo el plantel educativo. Respeto toda autoridad a la que estoy sometido y miro estos superiores como representantes de Dios que los ha instituido ministros de sus dones. Romanos 13 del 1 al 2. Ahora vamos a hacer, ese era el examen de nosotros como hijos. Ahora vamos a hacer ese examen de nosotros como papás y mamás. He degradado el amor conyugal a una simple y irresponsable procreación de hijos, sin importarme ni hacer algo por la educación moral y la formación espiritual de dichos seres fecundados, nuestros hijos. He dado mal ejemplo a mis hijos, no cumpliendo con mis deberes religiosos, familiares o profesionales. He corregido a mis hijos siempre con firmeza, con justicia y con amor por su bien. He cumplido la responsabilidad de evangelizar a mis hijos desde la primera edad, enseñándoles los misterios de la fe mediante el testimonio de la vida cristiana, de acuerdo con el Evangelio. He prevenido e instruido a mis hijos sobre las malas compañías, enseñándoles los peligros. Los he forzado a recibir algún sacramento sin la debida preparación. He impedido que mis hijos sigan la profesión o vocación que Dios les indica y desea para ellos. ¿Les he puesto obstáculos o los he aconsejado mal a propósito? Permito que estudien o trabajen en lugares donde corre peligro su alma o su cuerpo. He tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa. Procuro hacerme amigo de mis hijos. Les doy a conocer cómo es el origen de la vida, acomodándome a su mentalidad y capacidad de comprensión. Preguntémonos también, ¿en la familia me enojo con facilidad y me falta la amabilidad que expreso con extraños? He reñido con mi esposa, con mi cónyuge. ¿Ha habido malos tratos de palabras o de obras? He abandonado parcial o totalmente a mi cónyuge, a mis hijos o padres. He dejado de ayudar en las necesidades espirituales o materiales a las personas que me rodean, pudiendo hacerlo aún con esfuerzo. He elegido un establecimiento educativo donde bien se nos ayuda en la tarea de educar cristianamente a nuestros hijos. He procurado ganar lo suficiente y no malgastarlo para poder mantener dignamente a mi familia. En el trabajo o en otra actividad, he ordenado o establecido cosas contrarias a la dignidad de las personas y a la ley natural. Reflexiones del alma. Ahora vamos a pasar a no matar. No matarás. Éxodo 20:13. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás? Aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5:21-22. Hermanos, la vida humana es sagrada. ¿Hemos matado? ¿Me he atribuido el derecho de matar de modo directo y voluntario a un ser humano, sea el que sea? Preguntémonos eso. ¿Le he hecho a alguna persona con intención de provocar indirectamente su muerte? ¿Le he negado asistencia a cualquier persona en estado de peligro? ¿He llegado a herir a alguien
Eso también es matar, hermanos. He conducido irresponsablemente cualquier vehículo, colocando en riesgo mi vida y la vida de los demás. He participado indiferentemente con conocimiento previo en cualquier acto donde haya un asesinato. ¿He participado directa o indirectamente en algún aborto provocado? ¿Se incurre en excomunión ipso facto reservada al obispo? O sea, que es una forma como la Iglesia manifiesta la gravedad de este crimen. Es un crimen grande. Si hemos participado directa o indirectamente en algún aborto provocado, pensémoslo bien. He practicado en la eutanasia, que quiere decir que hemos puesto fin a la vida de personas disminuidas, enfermas, moribundas, o he consentido o ayudado a ello por acción o por omisión. Somos administradores y no propietarios de la vida de Dios que Dios nos ha confiado. ¿He intentado suicidarme? ¿He colaborado voluntariamente en un suicidio de alguien? El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo y puede ocasionarle la muerte espiritual. Por acción o por omisión, preguntémonos, ¿he escandalizado a alguien arrastrándolo a una falta grave, o sea, haciéndolo pecar? Considero mi cuerpo como un valor absoluto, llegando a sacrificar todo a él, o he llegado a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo en un relativo culto al cuerpo. He abusado de la comida, del alcohol o licores, del tabaco, del cigarrillo o de las medicinas. He usado drogas o sustancias alucinógenas. He producido o traficado o negociado con sustancias que incitan a prácticas graves, contrarias a la ley moral. He utilizado mensajes subliminales para dominar la voluntad de personas. He puesto en peligro mi salud mental y espiritual al querer distraerme con música que contiene mensajes subliminales que incitan a prácticas de violencia, rebeldía y otras contrarias al verdadero amor que invita a participar Jesucristo. A practicar Jesucristo. He participado directa o indirectamente en secuestros, actos de terrorismo o torturas. Preguntémonos todo eso, hermanos. Esto es una forma de reconciliarse con el Señor, de una buena manera estar reconciliado con el Señor. He participado en amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones forzosas a personas inocentes. He ayudado a los moribundos a permanecer dignamente sus últimos momentos, acompañándolos en oración y cuidando que reciban a tiempo los sacramentos. Tengo en mi corazón un deseo de venganza por el mal que me han causado. ¿Siento odio, rencor o resentimiento por alguien? ¿Le he deseado el mal? ¿Quiero sanarme de esos sentimientos? ¿He evitado todo conflicto, pelea o guerra en la medida de mis capacidades? Reflexión para el alma, hermano. Reflexión para la confesión. Los dejamos con un tema musical.
Estamos dando unas formas de un completo examen para un buen confesar, para una buena reconciliación. Estamos ahora en la parte de no cometer actos impuros. No cometerás adulterio. Éxodos 20:14. ¿Habéis oído, se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Sigamos preguntándonos para tener una buena confesión. ¿Me he dejado dominar por las pasiones? ¿He faltado a la castidad por la lujuria? ¿He mal usado los adelantos tecnológicos como la internet para charlas impuras y acciones que llevan al vicio de la lujuria? ¿Hemos fornicado? ¿He manchado mi cuerpo en la prostitución? ¿Vendido o comprado por placer? ¿He forzado o agredido con violencia la intimidad sexual de una persona? ¿He tenido relaciones carnales homosexuales? ¿Me he unido en oración con mis dificultades al sacrificio de la cruz del Cristo, buscando siempre la práctica de la castidad mediante el dominio de sí mismo y ayudando mediante la gracia sacramental en la práctica constante de la comunión y demás sacramentos? A los esposos nos preguntan, ¿he sido completamente fiel en mi matrimonio? ¿He roto el libre contrato matrimonial con el divorcio? ¿He vivido en poligamia? ¿He dejado esas relaciones conyugales ilícitas? ¿Estoy cumpliendo con los deberes contrarios con esas? ¿Y los hijos? ¿He tenido relaciones carnales cometiendo el grave incesto? ¿He vivido en unión libre? ¿He vivido en concubinato o unión a prueba? No tengo hijos. ¿He evitado la fecundidad en mi matrimonio? ¿He usado métodos anticonceptivos diferentes a los que exige una continencia periódica para las relaciones sexuales por pocos días? ¿Y una autoobservación, permitiendo así utilizar el recurso de los periodos infecundos? ¿He usado o apropiado o propiciado métodos anticonceptivos microabortivos que obligan a salir del útero el feto ya fecundado en las trompas? ¿He utilizado técnicas reprobables de fecundación artificial o de esterilización directa? ¿He practicado el onanismo, el coito interrupto? Ver Génesis, capítulo 38 del 9 al 10. Los 10 mandamientos son parte importantísima de una buena confesión para mantenernos en este tiempo de Adviento en una limpieza espiritual y que el Señor nazca en nosotros. No robar. He tomado retenido o cogido injustamente cualquier bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. He defraudado, engañado o estafado a alguien en algún negocio o actividad mercantil. He pagado salarios injustos que no estén de acuerdo al desempeño de la persona. He elevado los precios de mis bienes especulando con la ignorancia o las necesidades ajenas. He participado de alguna manera en la corrupción mediante la cual se trata de cambiar el proceder correcto por el que más convenga. He trabajado mal. He robado tiempo en mi trabajo. He defraudado a mis patrones, a mis jefes. He defraudado físicamente al Estado en los impuestos justos y razonables que se revierten en beneficio de la comunidad.
¿He falsificado documentos o utilizado actos engañosos? Eso es parte de robar también. ¿He despilfarrado mis bienes o los que he tenido a cargo? ¿He gastado en exceso o en cosas innecesarias? ¿He causado daño a las propiedades o bienes públicos o privados? Eso es robar también. ¿He apostado injustamente o he hecho trampas en juegos de azar, causando perjuicio? ¿He invertido en mascotas sumas de dinero muy altas que ayudarían a remediar a lo mejor la miseria humana? ¿He hecho sufrir inútilmente a algún animal? ¿He sacrificado sin necesidad la vida de algún animal? Al trabajar he colocado el lucro personal como la norma exclusiva y el fin único de mi actividad económica. No levantar falsos testimonios ni mentir. Éxodos 20:16. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Mateo 5:37. Vamos a preguntarnos, ¿he dicho mentiras? ¿He dicho mentiras con la intención de engañar? ¿He dado un falso testimonio públicamente? ¿He cometido perjurio? O sea, ¿he dicho bajo juramento cosas contrarias a la verdad? ¿He dañado la reputación de alguien con actitudes o palabras injustas? ¿He enjuiciado o juzgado un defecto moral del prójimo, incluso tácitamente, sin tener fundamento suficiente para realizar dicho juicio? ¿He cometido maledicencia, o sea, que sin razón objetivamente válida he manifestado los defectos y faltas del prójimo o otras personas que no conocían dichos defectos? ¿He calumniado mediante palabras contrarias a la verdad, dañando la reputación de otros? ¿He halagado o adulado a otra persona en la malicia de sus malos actos? ¿He faltado contra la verdad por vanagloria o jactancia o por la ironía? ¿He faltado al revelar los secretos profesionales o al no guardar las confidencias hechas bajo secreto? ¿He escuchado conversaciones contra la voluntad de los que la mantenían? ¿He abierto o leído correspondencia u otro escrito contra la voluntad de su dueño? ¿He hablado mal de los demás con el pretexto de que contaron o de que se dicen por ahí? Reflexiones para el alma, para una buena confesión. Y sigamos con ese completo examen para que nos podamos confesar bien. Padres, papás, mamás, recuerden no consentir pensamientos ni deseos impuros, y no desear la mujer del prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodos 20:17. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Ahora preguntémonos, ¿he aborrecido la concupiscencia de la carne? Es decir, ¿he rechazado ese deseo o apetito sensible de la carne que lucha contra el espíritu? ¿He orado para alcanzar de Dios la gracia de la pureza y la limpieza de corazón? ¿He luchado por la pureza de la mirada exterior e interior mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros? ¿He faltado contra el pudor del cuerpo, que es modestia y discreción, así como contra el pudor de los sentimientos? ¿He dejado llevar por las pasiones de la moda, usando públicamente vestidos o prendas que excitan sexualmente a personas del otro sexo y causan miradas, deseos y pensamientos indecorosos? ¿He participado de alguna manera en pornografía o en actos o espectáculos
exhibicionistas. He mal usado el internet, la televisión u otros medios de comunicación para charlas o distracciones que llevan a deseos, pensamientos y actos impuros. He irrespetado, lesionado el pudor de los niños o adolescentes. También, hermanos, no codiciar los bienes ajenos. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Preguntémonos, ¿he codiciado o deseado enfermizamente los bienes ajenos? ¿He caído en avaricia, o sea, en la pasión inmoderada de las riquezas materiales y el poder sobre ellas? ¿He sentido envidia, que es lo mismo, he sentido como tristeza ante el bien o el triunfo de los demás, y un deseo desordenado de poseer y obtener lo mismo, aunque sea la forma indebida? ¿He deseado un mal grave al prójimo? ¿He estado muy apegado a las cosas terrenales, como el dinero, el vehículo, las casas, las computadoras? ¿O ocupo casi todo el tiempo en acumular esas cosas materiales? ¿Qué hay de diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal, hermanos? El pecado mortal destruye el principio vital de la caridad en el corazón del hombre. Por las infracciones graves de la ley divina, aparta al hombre de Dios, que es su último fin. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones: violar uno de los mandamientos en materia grave, plena conciencia y entero conocimiento. El pecado mortal, si no es borrado por el arrepentimiento y perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Dios y la muerte eterna hacia el infierno. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. El pecado venial impide el proceso del alma, y quien lo comete merece penas temporales. El pecado venial, deliberado y que permanece sin arrepentimiento, poco a poco se va a convertir en un pecado mortal. El pecado venial no rompe la alianza con Dios, no priva la gracia santificante de la amistad con Dios, de la caridad, ni por lo tanto de la bienaventuranza eterna. Ahora, con este completo examen de la confesión del arrepentimiento, hagamos esta oración para el arrepentimiento. Señor y Dios mío, ayúdame a descubrir el mal que he hecho y el bien que he dejado de hacer. Toca mi corazón para que con sinceridad me convierta a ti. Restaura en mí tu amor para que resplandezca en mí la vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acto de contrición. Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy pecador. Me duele haber ofendido y no haberte amado. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con la ayuda de tu gracia no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Después de una confesión, gracias te doy, Señor, por tu gran misericordia. Es cierto que mi ingratitud ha sido muy grande, pero infinita es tu clemencia. En lugar del castigo merecido, me has llamado a la penitencia y me has dado tu perdón. Seas alabado y bendecido, Señor. De ahora en adelante quiero demostrarte mi amor y mi fidelidad. Virgen María, Madre mía, refugio de pecadores, ya que por tu intercesión maternal Dios quiso perdonarme, alcánzame la gracia de ser constante y firme en los buenos propósitos hasta la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos, mis queridos hermanos, deseándoles una Navidad llena de amor,
de fe, de caridad. Una Navidad donde nazca el Señor. Gracias a la parte técnica, a Anita y a Gerardo. Gracias por soportarnos todo este año. Les decimos desde ahora, ora, ora, ora. Y no dejes de orar en familia, con los hijos, por el mundo entero. ¡Feliz Navidad! Ora con el Corazón Radio presentó su programa Oremos por nuestras familias. Gracias por mi familia, gracias